En unas horas más hará ingreso el Shabbat que precede a Yom Kippur, que tiene un nombre especial, se llama Shabbat Teshuvah. La palabra Teshuvah, que en estos Yamim Noraim está tan presente, vinculada al arrepentimiento, la respuesta y el retorno, nos invita a prepararnos espiritualmente para el día más sagrado del año, que es Yom Kippur. En esta oportunidad invitamos al doctor Daniel Kolodenko, médico neumonólogo, historiador judío, estudioso de la historia judía, del judaísmo, ha realizado la traducción del libro Génesis con comentarios. Realmente es un erudito y quiero agradecerle de corazón, en primer lugar, su amistad y en segundo lugar, sumar sus palabras en esta tefilá cooperativa 5781. Para todos, Shana Tova Umetuká, Shabbat Shalom y Hatima Tova. Algunas observaciones sobre Kippur y sus orígenes. En realidad, en la literatura bíblica, así como en la rabínica, se habla de Yom Kippurim, es decir, se habla en plural antes que en singular, pese a que ya tempranamente en las primeras traducciones como la Septuaginta se traducen en singular como ayuno. Filón entiende que el término aplica a perdón y el tratado Yomá del Talmud le dedica un libro completo. El libro completo de ese tratado está dedicado a esta celebración. La celebración tiene claramente un origen bíblico, no está claro en qué momento histórico fue promulgada, pero la descripción central de su concepto está en el Levítico, con complementos en otros textos del Pentateuco, como Éxodo 30, otros capítulos de Levítico como 23, 25, Números. Lo que sabemos en principio es que se festejaba el día 10 del mes 7. Y es una celebración que se ha llamado de distintas maneras en las traducciones, del perdón, de la expiación, de la propiciación, de la catarsis, y que tienen que ver con un ceremonial realizado año tras año, una vez por año en esa fecha, para expiar, limpiar, decontaminar el templo de aquello que lo contamina, que son las transgresiones y los pecados de la gente. Los templos antiguos, especialmente los de Medio Oriente, podrían ser contaminados por el hecho de que los asistentes, los feligreses, al cometer actos en contra de la ley, tanto inadvertida como advertidamente, llenaban al templo de esas impurezas y eso merecía que año tras año haya una ceremonia que purgase ese nivel de contaminación. Es sabido claramente que un espacio sagrado contaminado interfiere con la conexión entre Dios y los fieles. Los ingleses, los americanos, utilizaron un término particular para traducir Kippurim, que es atonement, que es como reunificar, viene de estar relacionado con la palabra one, que significa uno, at one, que implica reconciliar, reunificar, aunar, que implica una idea cristiana de que el hombre debe unificarse con Dios, debe unirse con Dios como uno, como una finalidad básica de la cultura humana. Es ajeno esto a la concepción bíblica y judía, ya que el pensamiento bíblico parte de suponer que el hombre y Dios son entidades absolutamente diferentes y que la santidad de Dios es su separación de toda la creación. El hecho de ser alguien, un ente, un ser absolutamente separada de esa creación. En la Biblia los hombres pueden incurrir en enojarse con Dios o evitarlo, cumplir con su voluntad o no cumplirla, obtener el perdón, rogar por el perdón, obtenerlo o no, pero jamás son uno con Dios. Solo en la doctrina cristiana, con esta idea de todos conocemos de la comunión,
hombre y Dios pueden hacerse uno como una posibilidad. Entonces, en realidad el concepto de la ceremonia es más bien una limpieza, una expiación del templo y que tiene que ver y está arraigada en conceptos muy parecidos de la Mesopotamia asiática, de los hititas, y se relaciona con un material que se utilizaba en los templos que se llamaba takpirtu y que era un material pulverulento, como una ceniza que utilizaban los sacerdotes para limpiar los templos, decontaminarlos de aquello que los contaminaba, especialmente el pecado y las transgresiones. Interesantemente, hay como una información prehistórica que nos trae el Talmud en un tratado que no es Yomá, es decir, no es el tratado que aborda los temas de Kippur, donde se registra en ese tratado que se llama Ta'anit, lo que significa ayuno, la idea de que antes que todo el festival que significó Yom Kippur fue un festejo donde las jóvenes solteras de Jerusalén salían a bailar en los viñedos para cortejar a los hombres y lograr que alguien de ellos las despose. En la cultura rabínica, como dato curioso, la consagración de un matrimonio sin duda implica también un acto expiatorio, entre otras cosas. Ahora, ¿de qué habla la Biblia cuando habla del ritual de Yom Kippur? Es un ritual dedicado a expiar, a purgar el templo de la contaminación, de la transgresión, e involucra, entre otras cosas, una ceremonia de purificación conocida como la de los 2 cabritos, en hebreo Seirim. Uno de ellos es dedicado a Dios y sacrificado por los pecados, y con su sangre se salpica o se asperge la cubierta del arca, la cubierta que cubre las 2 tablas de la ley que existían exclusivamente en el primer templo, que se llama Kaporet, de la misma raíz que Kippur, y esa sangre cumplía un rol expiatorio y de limpieza muy específico, mientras que el segundo cabrito no era sacrificado y se lo enviaba hacia un lugar o un alguien llamado Azazel. El cabrito ese al que se dedicaba a Azazel, vamos a ver esto en un ratito, se le transferían todos los pecados y las transgresiones, de ahí surge el concepto de chivo expiatorio, o sea, todas las transgresiones y pecados acumulados durante el año eran transferidas mágicamente por el sumo sacerdote, que apoyaba sus manos sobre la cabeza de ese cabrito mientras recitaba una serie de oraciones que permitían que esa transferencia se hiciese efectiva. Una vez transferidas los pecados de la comunidad, el cabrito era echado, derivado hacia Azazel. Azazel es un término que todavía sigue siendo elusivo hasta hoy, es un enigma. Alguien lo identificó alguna vez con un demonio, con una entidad sobrenatural, un ángel caído, un sátiro, o un lugar, ni siquiera un ente, sino un lugar como un desierto específico, un no lugar si se quiere, o como un precipicio. Ese cabrito estaba destinado a llevar consigo, a cargar de manera definitiva los pecados, digamos, realizados durante el año anterior. De alguna manera, al transferírselo, la comunidad quedaba, así como el templo, quedaban libres de pecado. Este es un dispositivo claramente legal que llevaba a cabo el clero israelita, los sacerdotes o Kohanim, que trataban de convertir los pecados deliberados en inadvertidos. Para la, digamos, celebración desde la propia Biblia, especialmente en el Levítico,
la festividad debía ser un día de aflicción y de suspensión completa de actividad laboral. Esa suspensión completa, que en hebreo se llama Shabbat Shabbatón, que podría entenderse como el sábado de los sábados, pero es como algo que se debe suspender por completo cualquier tipo de actividad, lo que permite también colaborar en el fenómeno de expiación y limpieza de los pecados. Este tipo de rituales en los cuales se transfiere a un tercero los pecados de la comunidad ya habían sido vistos y hay testimonios de que algo parecido se cumplía en otros lugares. Los hititas cumplían un ritual que se llamaba el del rey sustituto, cuando un monarca recibía por parte de un augur un oráculo donde se le predecía alguna situación peligrosa a futuro, en su futuro, se elegía un prisionero, se lo vestía de rey, se lo ungía como tal, y eso permitía desviar el riesgo que corría el verdadero monarca hacia el sustituto. Llamativamente, los romanos, en los idus de marzo, que eran como momentos, digamos, ominosos, peligrosos, inciertos, porque los idus de marzo acontecían para principios del año, para evitar esos designios peligrosos e inciertos, agarraban un hombre, lo vestían en pieles y lo paseaban por las calles de Roma, mientras la gente lo apaleaba y lo expulsaba de la ciudad. Con la destrucción del templo, estos ceremoniales centrados en el templo terminaron. La festividad se focalizó en rituales de confesión colectiva a través de rezos específicos y enfatizar el ayuno como expresión de esa contrición y la necesidad de reconocer la falla implicada en la contaminación del espacio sagrado. Pero como nos recuerda Baruch Schwartz, el legado del ritual de limpieza y purgación del templo, aun cuando ya no se realiza, sigue estando con nosotros. El concepto de que nuestras malas acciones afectan a toda la comunidad, que amenazan con ahuyentar lo divino, está en nuestro poder liberarnos de ellos, de su efecto, y por ello debemos, sin duda, combinar el ritual tangible y obligatorio con el remordimiento, la confesión y la penitencia sinceramente sentidas. Y como sigue diciendo Baruch Schwartz, cuando lo hacemos estamos asegurados, garantizados y prometidos de una absolución total y completa. Todas estas ideas son las que persisten entre nosotros, con nosotros, son una parte inseparable de nuestro judaísmo, estas ideas que el antiguo Israel, al adoptar y transformar la herencia que recibió de otras civilizaciones que lo precedieron, que nos desarrolló y que nos legó. Shana Tová.